Pensamos en los jóvenes en México saliendo de vacaciones. Dios, tú conoces las tentaciones que hay, tanto aquí como allá. Y tú dices que debemos orar para no caer en tentación. Y Señor, te pido hoy por los jóvenes, entre todas las personas y las cosas que les llaman la atención, llámalos tú, que te escuchen a ti. Y nosotros también, oh Dios, hoy cuando abrimos tu palabra y estudiamos más, ayúdanos a entender más de ti, de quién eres, de cómo eres, para poder confiar más en ti y para poder orar con más fervor. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Lucas. Lucas 22 hoy. De hecho, vamos a comenzar por leer lo que leímos hace 8 días. Esto es la página 1101. Estaba pensando en esta semana mucho sobre el tema de la oración, que realmente fue el tema de la semana pasada, ¿verdad? No sé por qué, pero como que yo también tenía más preguntas y más pensamientos y quería profundizar un poquito más. Te pregunto, los que estuvieron aquí hace 8 días, si no has estado aquí, si es tu primera vez, bienvenido.
La semana pasada nos tocó el tema de la oración. Los que estuvieron aquí, en esta semana pasada, ¿has orado más que normal? ¿Has orado igual que normal o menos que normal? La oración es un misterio, en parte es un misterio, cosas que no entendemos. ¿Okay? Si Dios ya sabe todo, ¿por qué tenemos que pedir? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué debemos pedir? ¿Qué efecto tiene la oración? ¿Dónde debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿Qué palabras debo usar? Esas son preguntas que tenemos, ¿verdad? Quiero que hoy, sobre todo, veamos algo más del corazón de Dios para nosotros. Vamos a comenzar por leer lo que leímos hace 8 días. Después vamos a ir a otros lugares para estudiar otro poquito más. Pero vamos a comenzar por leer aquí otra vez. Página 1101, donde dice en versículo 39, Jesús ora en el Monte de los Olivos antes de ser arrestado. Dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, todos juntos, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y todos juntos oren para que no caigan en tentación. ¿Cuál fue la tentación por Jesús en esta historia? Aquí tenemos a Jesús orando con mucho fervor. Como que se sentía débil, ¿no? Como que decía, yo necesito orar, necesito estar orando. ¿Cuál fue su tentación? Yo siento que no es muy difícil ver la angustia de Jesús, sabiendo lo que él esperaba, lo que está por venir. Hablamos de eso hace 8 días, ¿no? De dar su vida en la cruz y pagar por nuestros pecados no fue fácil. Y la tentación fue de no ir a la cruz. Y por eso decía Dios, no hay otra manera. ¿Jesús cayó en la tentación? ¿O fue a la cruz? Fue a la cruz. Fue a la cruz. ¿De dónde consiguió las fuerzas que necesitaba cuando se sentía débil? De la oración. De Dios Padre. ¿Y cómo es que Dios le dio las fuerzas que necesitaba? Se puso de rodillas, ¿no? Y pidió a Dios. Y Jesús aquí está hablando con los discípulos y les dice, oren para que no caigan en tentación. ¿Cuáles eran las tentaciones de ellos? Pues casi igual que nuestras tentaciones, ¿no? De estar dormidos espiritualmente, fácilmente lo hacemos, ¿no? Pensamos, yo estoy bien, cuando no estoy bien. No necesito orar, cuando sí necesito orar. La tentación de no querer sufrir por Cristo. La tentación de no seguir a Dios. De seguir los deseos de mi corazón, de mi voluntad y no de la voluntad de Dios. Las mismas tentaciones, ¿no? Y Jesús está diciendo a los discípulos, oren para que no caigan en la tentación. Quiero que vean que Jesús no está diciendo eso como forma de regaño. Él está poniendo el ejemplo, diciendo, yo necesito orar, por eso me puse de rodillas y me levanto y Dios me está dando las fuerzas. Quiero que hagan lo mismo. Vean en mí cómo Dios me está ayudando. Les está animando a orar, diciendo, Dios ayuda.
quiero que vean, Dios me está ayudando a mí. Pero al mismo tiempo está diciendo, si no oran, ¿qué es lo que va a pasar? Van a caer en la tentación, ¿no? Es lo que está diciendo. Si oran, Dios escucha, es lo que está diciendo. Si oran, Dios escucha y no caerán en la tentación. Pero si no oran, caerán en la tentación. Entonces, hoy quiero contestar unas preguntas. Una pregunta es, ¿funciona la oración? ¿Dios escucha? ¿Dios ayuda? Tenemos que ver que sí, ¿no? Eso está claro, que sí. Pero también hay otra pregunta. ¿Por qué escucha Dios nuestras oraciones? ¿Por qué escucha nuestras oraciones? ¿Qué es lo que le motiva a escucharnos? No tiene por qué, en realidad, no, nadie lo está obligando. Yo no puedo obligar a Dios y tú no puedes obligar a Dios. Y en nuestro tiempo hoy, quiero más que nada que contestemos esta pregunta. ¿Por qué contesta Dios nuestras oraciones? Y para hacer esto, vamos al primer libro de Génesis, Génesis capítulo 1. No vamos a leer todo aquí porque es mucho. De hecho, vamos a leer pocos versículos. Página 1 de la Biblia, el libro de Génesis, algo que fue escrito miles de años antes de que viniera Jesús, hablando de la creación del mundo. Página 1 de la Biblia, Génesis 1. Si no has abierto la Biblia, si la primera vez que abres al libro de Génesis, esto es el comienzo. ¿Okay? Página 1 de la Biblia, Génesis 1, dice, Dios en el principio, ¿qué? Creó los cielos y la tierra. Y todo capítulo 1 habla de la creación, de todo lo que Él hizo allí. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, Génesis 1, Dios es el que le dio a Moisés esas palabras para escribir, ¿no? Dios dijo a Moisés que escribiera esto para que nosotros viéramos lo que Dios quiere que veamos de Él. Y vemos que Dios es el creador de todo. Dios es el creador de todo. Dios es el creador de cada pajarito, de cada insecto, de cada planta, de cada flor. ¿Abandona Dios las obras de sus manos? No. En un lugar de la Biblia, Jesús dijo a los discípulos, ellos estaban preocupados porque habían abandonado sus carreras para seguir a Jesús. Y Jesús dijo, no se preocupen por el día de mañana, qué comerán o con qué se vestirán. Dios provee por todos los pájaros. Y Dios viste con ropa a todas las flores, a los lirios del campo. ¿Qué piensan esto? Dios da de comer a cada pájaro que come. Cada pájaro que está vivo hoy. Mañana cuando escuches un pajarito, piensa, Dios le dio su comida hoy. Dios es fiel a su creación. Y Jesús dijo a los discípulos, si Dios cuida de los pájaros y les da su comida y viste con ropa a los lirios del campo, ¿no cuidará mucho más de ustedes, gente de poca fe? Dijo a sus discípulos. Él les dijo, busca primero el reino de Dios. Quiero que vean la fidelidad de Dios. Dios escucha oraciones porque Dios es fiel. Dios es fiel a su creación, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel en todo, en todo, en todo. Dios es fiel. Dios no cambia. Entonces aquí capítulo 1, página que sigue, es página 2, pero es capítulo 1 todavía. Versículo 26, dice Dios aquí hablando del ser humano, algo muy famoso. Versículo 26 dice, y Dios consideró todo esto que era bueno, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen
y semejanza. Y versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. ¿Y qué más? Hombre y mujer los creó. Entonces nosotros somos diferentes que toda la demás de la creación. Todo lo demás de la creación somos diferentes. Solo nosotros venimos creados a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos algo especial. En algo lo reflejamos. Nos hizo a su imagen y semejanza. Somos diferentes. Y eso es lo que Jesús decía. Si Dios cuida de los pájaros y de los lirios del campo que no vienen hechos a su imagen y semejanza, con más razón cuida de nosotros. Y Dios tiene un propósito en el ser humano cuando nos hizo, porque Él nos hizo a su imagen. ¿Cuál es el propósito de una imagen de Él, de ser imágenes de Él? Quiere que reflejemos algo de Dios. Quiere que en nuestro comportamiento, en nuestro ser, reflejemos a Él. Eso es parte de tu propósito en ser un ser humano. Parte de tu propósito es de reflejar a Dios en su carácter. Pero quiero que entiendas algo. ¿En qué somos como Dios? ¿O en qué porcentaje somos como Dios? Pues antes de que entrara el pecado mucho, pero ahora en poco somos como Dios, ¿verdad? Porque capítulo 3 no lo vamos a leer, pero capítulo 3 aquí de Génesis dice, antes de leer el versículo 1, dice, la caída del ser humano, ahí es donde entró el pecado, y esto es lo que nos hizo cambiar. Por eso no reflejamos nada a Dios. Porque nuestra manera de ser, no somos como Dios, no amamos como Dios, no somos pacientes como Dios. Pensamos nada más en nosotros, no somos en lo más mínimo como Dios. Pero Dios quiere cambiar esto en nosotros. Y Dios tiene un plan de salvación. Y en la página que sigue es página 4 de la Biblia. Cuando Dios habla a la serpiente, que es realmente Satanás, versículo 15, Dios habla a Satanás con una profecía que realmente se cumplió en Jesús. Esa es la primera vez que vemos que Dios tiene un plan de salvación. Es versículo 15, donde Dios dice a la serpiente o a Satanás, dice, pondré enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente de ella te aplastará, ¿qué? La cabeza. Pero tú le morderás, ¿qué? El talón. Está diciendo Satanás, en algún día tu cabeza va a estar aplastada. Y esta persona que va a venir, vendrá de la línea de la mujer, de Eva. Y cuando tú lees en Mateo, tú lees la historia de Jesús. Y Lucas habla de las personas entre Adán y Eva y Jesús. Y todo el Antiguo Testamento es la historia de los antepasados de Jesús. Plan de salvación de Jesús, que Dios prometió, como leímos hace 15 días, la promesa en Isaías, ¿no? Que iba a venir el Salvador. Todo el Antiguo Testamento habla de esto, de que un día nacerá el Salvador, que es Jesús. Y Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. En los miles de años entre aquí Génesis y los tiempos de Jesús, Dios estaba llevando a cabo sus propósitos. Dios es fiel. Y por eso cuando vino Jesús al mundo a morir, Él entendió que Dios tenía propósitos para Él, y uno de los propósitos era de morir en la cruz. Y por lo más difícil que fue para Jesús morir en la cruz, Él sabía que eso fue parte del plan de Dios para Él. Y por eso sabía que Dios lo iba a dar las fuerzas necesarias para poder morir, a pesar de lo difícil que es. Porque Dios es fiel. Y Jesús estaba diciendo a Dios, Dios, aquí estoy de rodillas delante de ti, porque yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Ayúdame. Y Él está en ese momento pidiendo conforme a los propósitos de Dios. Y Él sabía, como estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios, Dios lo iba a ayudar, y Dios lo ayudó.
Dios es fiel. Es lo que quiero que veamos hoy, ¿no? Dios es fiel. Su carácter no cambia. Él escucha nuestras oraciones porque Él es fiel. Él es fiel a sí mismo. Él es fiel a las personas a quien llama. Entonces vamos a ir a un lugar más, que es Romanos. Romanos 8. Romanos 8. Y esto se encuentra... Eso se encuentra en la página 1181, donde termina la página. Vamos a leer algunos de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Y vamos en lo mismo. Vamos a ver la fidelidad de Dios con nosotros. Él fiel a nosotros conforme a sus propósitos que tiene para nosotros. Versículo 28 dice: ahora bien, dice más que vencedores, abajo, versículo 28, es página 1181 donde termina la página. Vamos a leer de aquí y otro poco de la página que sigue. Versículo 28, donde dice más que vencedores, página 1181. Esos son algunos de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone ¿qué? Todas las cosas para el ¿qué? El bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su... Ok, vamos a tomar un tiempo para hablar de esto. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es decir, las cosas buenas en nuestras vidas y también las cosas malas y difíciles en nuestras vidas. Dios puede usar aún el mal para el bien espiritual de nosotros. Y si tienes dudas, lee la historia de José del Antiguo Testamento, el que fue vendido por sus hermanos en la esclavitud, y Dios tenía propósitos, aún en lo malo que hicieron para salvar vidas. Es increíble la historia. Pero en nuestras personas, si Dios te ha llamado a ti para la salvación, aún lo difícil, lo bueno y lo malo, lo difícil y lo fácil de tu vida, Dios puede tener propósitos para el bien de tu alma. Y qué consuelo saber esto, ¿no es cierto? Vamos a seguir leyendo. Versículo 29. Dice: porque a los que Dios, leyendo de la otra página, la página que sigue, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser ¿qué? Transformados según la imagen de su Hijo. Ok, otra vez estamos hablando de la imagen de Dios, ¿no? Hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. En el jardín reflejábamos el carácter de Dios. Caemos en el pecado y ya no reflejamos a Dios. Pero en Cristo, cuando tú escuchas el mensaje de Cristo, que Él te perdona, Él te quiere cambiar. La persona que eres, Dios tiene planes para ti, de cambiarte en tu vida para que reflejes en algún momento el carácter otra vez de Dios. Eso es el plan que Dios tiene para ti. De que otra vez vuelvas a reflejar el carácter de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida, y puede usar cosas buenas y cosas malas para llevar eso a cabo. Versículo 30 dice: a los que predestinó, también los que los llamó. A los que llamó, también los que justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, a los que predestinó, los que Dios ha escogido, también los llamó. Es decir, en algún momento, Dios te hace escuchar su palabra, te llama. Tal vez por años no buscabas a Dios, pero algo pasa en tu vida. Y de repente tú lo buscas. Dios te está llamando. Y escuchas el mensaje de Jesús. Que Jesús murió por ti y te llega y lo entiendes. Y dices: yo necesito que Dios me perdone, yo necesito que Dios me cambie. Y tú hablas con Dios y dices: Dios, cámbiame. Jesús, entiendo que lo que hiciste en la cruz es para mí, perdóname.
Y en este momento Dios te perdona, te justifica, te dice, eras una persona mala, ahora te justifico. Eres perfecto en Jesús, no porque eres perfecto, pero te veo perfecto como Jesús. Y luego dice, a los que justificó también los glorificó. Está hablando de un proceso de cambiarte, de glorificarte. Es muy difícil entender esto, ¿no? Pero esa es la transformación de uno que está manchado y perdido en su pecado. Y Dios tiene planes de volver a hacernos y restaurarnos a la perfección. El proceso comienza en esta vida y termina en el cielo. Pero esos son los propósitos que Dios tiene. Entonces, versículo 31 y 32, ahí solo eso vamos a leer. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en qué? Es decir, piensa en tu vida. Si tu nombre es David, si Dios te hizo nacer, si Dios te ha llamado por tu nombre para que escucharas el mensaje de Jesús, para que entendieras este mensaje, si Dios pensando en ti también mandó a Jesús a la cruz, con el propósito de salvar tu alma y cambiarte para que otra vez reflejes a Jesús. Si todo esto es cierto, si Dios está de tu parte, ¿quién en contra tuya? ¿Qué tentación tienes que es demasiado grande para Dios? ¿Qué debilidad tienes que es demasiado grande para Dios? ¿Qué circunstancias tienes en tu vida cuando tú dices, yo no puedo seguir a Jesús en esas circunstancias? ¿Qué circunstancias hay demasiado grandes para no poder seguir a Jesús? Y aquí Pablo está diciendo en Romanos, no existe algo en contra tuya. Más fuerte aún lo que dice, versículo 32. El que no escatimó ni a su qué, su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él qué? Todas las cosas. Es decir, si Jesús estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por ti, por tu alma, es decir, si ya pagó lo más precioso por ti, fácilmente te da todo lo que necesitas para seguirlo. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Por qué escucha Dios nuestras oraciones? Porque Dios es fiel. Por eso Jesús, cuando se sentía débil y angustiado, se puso de rodillas en el jardín y le dijo a Dios, Dios, ayúdame. Yo no puedo ir a la cruz, no lo puedo hacer. Pero quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Y se levantó de sus rodillas con nuevas fuerzas, porque Dios lo había escuchado. Y Él dijo a sus discípulos, oren, también ustedes oren, porque Dios escucha, y Dios ayuda, y Dios es fiel. Y ustedes van a tener tentaciones, mis amados y queridos discípulos. Pero si oran, Dios te oye y te escucha. Ahora te pregunto a ti, ¿oras? ¿Oras suficiente? Quiero que por el resto de nuestras vidas nos acordemos de este domingo de hoy. Y la lección, que Dios escucha nuestras oraciones porque es fiel. Y cuando tú enfrentas algo muy difícil en tu vida, cuando tú dices, yo ya no puedo más, Dios, estoy tentado dejarte y seguir mi corazón, porque no entiendo por qué has permitido esto en mi vida.
Dios, ayúdame porque no quiero andar lejos de ti, quiero estar en tus caminos. Dios te escucha. Porque Dios te ha llamado. Y ha mandado a su Hijo Jesucristo a la cruz para morir por ti y no te va a abandonar. Cuando tú tienes tentaciones muy fuertes en tu vida y dices, yo no puedo resistir, soy débil. Clama a Dios, eso es lo que Jesús está diciendo. Clámame a mí. Yo te escucho. Porque Dios es fiel. Fue fiel con Jesús en el jardín. Y es fiel con nosotros también. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por lo que nos enseñas acerca de ti mismo. No venimos a ti diciendo, Dios, muéstranos cómo eres tú. Nos muestras, nos dices, nos enseñas cómo eres. Porque nos amas y nos quieres. Estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo a la cruz por nosotros. Y con más razón ahora nos das todo lo que necesitamos para vivir las vidas que tú pides de nosotros. Oh Dios, te pido hoy, ayúdanos nunca a olvidarnos en toda la vida de lo que nos has enseñado hoy, de tu fidelidad. En tu santo nombre Jesús decimos esto. Amén. Pues vamos a cantar ahora número 59, oh tu fidelidad. 59, vamos a ponernos en pie para cantar 59. Is that faithfulness? Praise the faithfulness, yeah. Is that okay? You got it?